Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Máximo Vega sobre su novela La vida de las estrellas. Máximo Vega nació en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en 1966. Ha publicado los libros Juguete de Madera, novela 1998, Ana y los demás, novela 2000, El final del sueño, cuentos 2006, Al borde del Edén, novela 2009, El libro de los últimos días, ensayos 2011, Era lunes ayer, cuentos 2015, La reacción Phillips, cuentos 2019, además de una antología de cuentos del escritor dominicano René Rodríguez Soriano, titulada Jugar al Sol 2017, y una antología de cuentistas de su ciudad natal llamada El cuento contemporáneo de Santiago 2005. Sus cuentos y ensayos han sido antologados en su país e internacionalmente. Su obra ha sido traducida parcialmente a diversos idiomas. En el año 2000, el taller literario Virgilio Díaz Rullón lo reconoció como el joven intelectual del año. Ha obtenido diversos premios en concursos de cuento y de ensayo, entre ellos el concurso de cuento de la Universidad Central del Este con su libro El final del sueño, el premio de novela corta de Funlode con su libro El mar, luego titulado Al borde del Edén, el primer lugar del concurso de cuentos de la Alianza Cibaeña, el primer lugar del concurso de ensayos conmemorando el bicentenario del nacimiento de Víctor Hugo, convocado por la Embajada de Francia, entre otros. En el 2015 participó del libro 100 años de genocidio armenio, un siglo de silencio, junto a intelectuales latinoamericanos y europeos. Durante el año 2020 participó con 2 cuentos en la antología de cuentistas dominicanos traducidos al italiano. Es el creador del Taller de Narradores de Santiago, dedicado además al trabajo audiovisual. Sus videos, casi siempre documentales, han sido proyectados en el Festival de Cine de Huesca en España, en Cuba y en Santo Domingo. David rescató los libros que le había regalado la bruja cuando se separaron en el barrio. Se había olvidado de ellos, estaban escondidos detrás de alguna ropa que no usaba porque no le gustaba, aunque su madre la había colocado de todas formas dentro de sus bultos. Recogiendo la ropa para que sus hermanas la lavaran, encontró los libros. Uno de ellos, el que tenía la carátula amarilla, se llamaba La vida de las estrellas. Su título no estaba escrito por ningún lado en la tapa. Hojeándolo, David se dio cuenta de que consistía en una serie de ensayos, relatos o cuentos de varios autores que escribían sobre astronomía. Había algunos escritores que no eran astrónomos, que solo narraban sus experiencias observando las estrellas o el universo, o había trozos de algunos textos más largos que los antólogos habían recopilado debido a que trataban el tema. En uno de sus viajes al bosque, David se llevó consigo este libro. La obra contenía un pequeño fragmento de un libro de memorias de Azorín titulado Las confesiones de un pequeño filósofo. En él había un niño, leyó bajo la sombra de un nogal, que descubría por primera vez un telescopio. También descubrió un anemómetro, palabra que David desconocía, anemómetro, pero lo que en realidad le interesó al muchacho fue el encuentro con ese tubo de metal con el que se escrutaba el universo. Sedujo al niño que era Azorín, puesto que, como dijimos, es un libro de memorias, y también le interesó a David, que olvidó todo lo demás para concentrarse en el hallazgo de un observatorio en el que los pasos resonaban sobre el piso de madera y había un telescopio dirigido hacia las estrellas. Azorín comparó este encuentro con un sentimiento de tipo poético, con el descubrimiento de la poesía. Era algo que David no podía entender todavía, quizás porque no le sucedió a él o porque no se hallaba en un observatorio frente a un telescopio,
con el cual se exploraba el cielo nocturno, pero sintió por primera vez que algo se abría para él, que algo lo llamaba. Es muy difícil tratar de expresarlo con palabras, aunque por supuesto no es imposible. Sintió que ese libro estaba escrito para él y para nadie más, que esa historia estaba hecha para que él la hallara y la leyera, que le decía cosas secretas que solo él podía entender. Ni Melania, ni Manuela, ni su madre, ni sus amigos anteriores, que sabía no vería nunca más en toda su vida. Nadie tendría la capacidad de comprender ese pequeño texto escrito por un escritor español cuyo seudónimo era Azorín, hallado en un libro cuya carátula original se había perdido y había sido reemplazada por una cubierta amarilla y dura sin nombres, autores o descripciones. No solamente ese fragmento, sino que todo el libro era suyo. La vida de las estrellas había sido escrito para él, para nadie más. Bien, amigos, estamos escuchando ahí de la voz de su propio autor, un fragmento de La vida de las estrellas, la más reciente novela de Máximo Vega, y precisamente contamos aquí con la presencia en este episodio del podcast de Máximo Vega, y le damos la más formal bienvenida. Bienvenido, Máximo, ¿cómo estás? Bien, Edward, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre literatura y sobre todo acerca de una novela como La vida de las estrellas, que es mi más reciente libro publicado. Excelente, Máximo. Nosotros acostumbramos a preguntarle a los escritores que vienen por primera vez al espacio cómo fue el acercamiento con la literatura y más bien con la creación literaria. Es decir, ¿cuándo tú descubriste tu vocación de escritor? ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta que eso era lo tuyo? ¿Y cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, realmente el encuentro con la literatura, que me parece que es que le sucede a la mayoría de los escritores dominicanos debido al país en el que uno vive, fue un poco tardía. Yo nunca pensé en escribir o en acercarme a la literatura. Yo empecé a leer antes que a escribir. Yo empecé a leer cuando estaba en la escuela. Sobre todo hay un libro que incluso yo he mencionado varias veces, lo escribí en un texto que me pidieron para un libro que se llama Los libros de la isla desierta, que se hizo, en el que yo hablé nos pidieron a nosotros que escribiéramos sobre un libro que nos hubiese influenciado en nuestra carrera literaria y que un libro que uno quisiera llevarse a una isla desierta. Y yo, por agradecimiento, más que por otra cosa, yo escribí sobre un libro que se llama Nombre, que es un libro de texto español, o sea, de España, que antes lo daban en las escuelas, bueno, en el colegio, donde yo estudié, y yo creo que ya no, esa clase de libros no se imparten, pero era un libro de español, de lenguaje, en el cual se daban una serie de cuentos, de poemas, de ensayos, de trozos de libros, y a través de ellos entonces tú aprendías español, aprendías castellano y aprendías el lenguaje, y también lo analizabas. Entonces en ese libro fue donde yo por primera vez leí un cuento. Y en ese libro fue donde yo por primera vez me acerqué a la poesía, al ensayo, me acerqué por primera vez a la literatura. Incluso había cuentos extraordinarios. Todavía yo lo tengo, el libro. Yo tengo todavía el mismo ejemplar con el que yo estudié. Ya está roto, no está en muy buenas condiciones. Incluso yo lo he mandado a reparar. Yo mismo lo he reparado también, porque no quiero que ese libro se me pierda. Porque es un libro que yo considero de tanta importancia para mí como persona, ni siquiera como escritor, sino como persona y como lector. Y ahí yo encontré, por ejemplo, cuentos de Rudyard Kipling, cuentos de Camilo José Cela, cuentos de Ana María Matute, de poemas de Rafael Alberti, de
de Antonio Machado, o sea, una serie de escritores, trozos, por ejemplo, de novelas de Eduardo Mallea, que es un escritor argentino, que era muy conocido en esa época y que el tiempo lo ha tratado muy mal, porque ya es un escritor que casi no se menciona y sin embargo yo considero que es un escritor importante, etcétera, etcétera. Es una cantidad de escritores y ese fue el primer libro que yo leí. Y a través de ese libro yo descubrí lo que era la literatura. Luego a mi casa de manera fortuita llegaron una cantidad de libros, una biblioteca entera, porque mi mamá era madre soltera y se volvió a casar y la persona con la que se casó le gustaba mucho la lectura y llevó una biblioteca a mi casa y eso también me hizo descubrir los libros y para mí también fue un descubrimiento importante. Incluso yo recuerdo, yo te puedo decir incluso, porque ya yo estaba grande, ya yo tenía cierta edad. Yo te puedo decir incluso cuál fue la primera novela que yo leí completa, que fue Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, porque era uno de los libros que estaban en esa biblioteca y fue el primer libro que yo tomé y que empecé a leer. Y así otros libros, 100 años de soledad, Ojos de perro azul, de Gabriel García Márquez, incluso en una edición pirata, que tenía otro nombre, una edición pirata hecha por el Partido Comunista Dominicano, por el PSD, y que hizo la editora Taller, que era una editora que en el tiempo que se publicó ese libro pertenecía al Partido Comunista Dominicano y tenía otro nombre. El libro se llama, pues yo todavía lo tengo también, Nabo, el negro que hizo esperar a los ángeles, que es el nombre de uno de los cuentos de Ojos de perro azul. Y yo pensaba que ese era un libro de Gabriel García Márquez que nadie mencionaba, hasta que yo me di cuenta de que realmente ese era una edición pirata con otro nombre de Ojos de perro azul. Y así fue mi acercamiento a la literatura. Oh, pero qué curioso eso, lo de la piratería. Eso era común en esa época, piratear obras así. ¿Y García Márquez no se enteraría? No, yo creo que sí, porque incluso en una entrevista yo vi que él dijo eso, en una entrevista que le hicieron a Gabriel García Márquez, que él dijo que el Partido Comunista Dominicano debió de darle a él los derechos de autor. Sí, las regalías. Y el Partido Comunista Dominicano lo que decía era, bueno, como usted es comunista, entonces sí, usted lo que está haciendo es ayudándonos a hacer la revolución. Pero yo no creo que a Márquez le gustara mucho eso. No, porque ellos dirían que el concepto de derecho de autor es muy capitalista, ¿verdad? Bueno, realmente, uno conoce también que a Gabriel García Márquez le gustaban mucho los derechos de autor y que no le gustaba que piratearan sus libros. ¿Cómo no le gusta realmente a ningún escritor? Lo que sucede es que uno conseguía esos ejemplares, uno lo conseguía baratísimo. O sea, yo llegué a leer libros que eso no lo entienden mucho los jóvenes hoy día. Yo llegué a leer libros por 5 pesos, por 8 pesos, por 4 pesos. Yo iba al economato del Cursa cuando inauguraron el Cursa en la ciudad de Santiago, el Cursa UAS, y yo iba al economato que quedaba en el centro de la ciudad. Y yo llegué a comprar la colección completa de Alejo Carpentier por 10 pesos. Son libros incluso que yo todavía los tengo. Yo llegué a leer prácticamente todos los libros de Alejo Carpentier. Y yo lo compraba por 4 pesos, por 3 pesos. Todavía esos libros tienen en su primera página el precio, que se lo ponían a lápiz. Y todavía esos precios, 3 pesos, 5 pesos, eso todavía los libros que yo tengo de Carpentier y otros libros que yo compré tienen esos precios. Ahora, hoy día es difícil que un joven entienda la facilidad que uno tenía de leer libros de grandes autores. Estamos hablando de los años 80, ¿verdad?
más o Sí, menos. los años 80, ya a principios de los años 90, cuando se inauguró el curso. No, incluso me parece que después, porque no recuerdo en qué año fue que se inauguró el curso, pero me parece que fue a principios de los 90 que eso sucedió. Y los libros eran regalados, eran baratísimos, sobre todo eran libros cubanos, y por ser cubanos eran incluso más baratos aún, porque los libros cubanos todavía hoy día son muy baratos. Sí, bueno, subsidio estatal me imagino que tienen. No, y Esos libros, sí. ellos tienen, independientemente de que uno esté o no de acuerdo con el régimen cubano, con el gobierno cubano, ellos tienen unos proyectos y de lecturas, de que todos los libros tienen que ser baratos. Incluso yo he viajado 2 veces a Cuba, y cuando uno compra una cantidad de libros. O sea, yo compré el equivalente a 1,000 pesos dominicanos, y yo recuerdo la segunda vez, y yo recuerdo que yo traje más de 50 libros. Bueno. De autores no solamente cubanos, sino autores extranjeros, de autores internacionales, y son libros, o sea, que el que no lee es porque no quiere, porque realmente aquí en la República Dominicana los libros son muy caros. Sí, son bastante caros, sí. Esa es la realidad. Pero hay que seguir leyendo a pasar de eso. Y con la facilidad de que muchos libros, por lo menos los clásicos que ya ha vencido derecho de autor, tú puedes conseguirlo en línea. Esa facilidad también la podemos tener ahora. Esos grandes clásicos del siglo XIX no tienen derecho de autor y cualquiera lo puede usar sin problema. Por lo Sí, lo que menos pasa esa es que hay opción. algunas personas, por Sí, supuesto, personas también de otra época, que no les gusta leer en libros digital. digitales, y Sí, sí, dicen eso que es no es lo entendible. mismo. Yo los leo digitales y los leo en papel. Yo prefiero el papel, yo prefiero leer los libros en Sí, sí. papel, pero si un libro no aparece y yo tengo la oportunidad de leerlo digital, no hay ningún problema, yo lo leo digital. Ok, Máximo, ya hablando un poco de tu novela, ¿verdad? De La vida de las estrellas. El personaje de David ve castrada su vocación de poeta y su aspiración de convertirse en astrónomo. Desde tu punto de vista y sabiendo tu experiencia como gestor cultural, ¿qué se puede hacer tanto desde el ámbito público como del ámbito privado para apoyar esos jóvenes con inquietudes científicas y artísticas en República Dominicana? O sea, para que ese talento se aproveche y no se pierda. Bueno, realmente la novela, como todas las, bueno, no, bueno, todas, puedo decir que todas las novelas todo lo que yo escribo tiene tiene una característica existencialista. Y yo creo que la novela, como escribió un amigo mío, un escritor también importante de San Francisco de Macorís, que fue José Martín Paulino, que él habló sobre la derrota del talento, que es lo que se puede ver en esa novela. Y me parece que incluso ni yo mismo lo había pensado, pero realmente es así. Nosotros vivimos en un país en donde no se puede ser un escritor, donde no se puede ser un poeta, donde no se puede ser un científico. Digamos que hay un ambiente hostil, vamos a decir. Sí, Se al puede decir. conocimiento, un ambiente al Sí, conocimiento. sí, Nosotros nos quejamos a veces y sí. le echamos la culpa al gobierno y a nuestros gobiernos de que la educación aquí no funciona, pero aquí la educación nunca va a funcionar, jamás en la vida. Eso no va a funcionar porque es que al dominicano no le interesa, Es no le un asunto interesa, no le de, interesa de, el de, conocimiento en sentido general, lo cual sí, no quiere decir que sí, no haya gente como el protagonista de la novela, David, que le interese eso, o que le interese la correcto. poesía, o ustedes, por ejemplo, que son más jóvenes, que le interesa
le interesa la literatura, le interesa la poesía, pero en sentido general, aquí no interesa el conocimiento, no interesa la lectura. Yo escribí incluso en un artículo que me publicó ahora en este número la revista País Cultural, que me pidieron un texto. Yo le mandé un texto sobre unas reflexiones sobre el libro Memoria Esquiva de José Alcántara Almanzar, y yo hablaba sobre la derrota permanente de la lectura que sucede en este país. Entonces, un país así, no es verdad que va a mejorar su educación. Es posible que mejore su economía, porque aquí lo importante, económicamente hablando, son los servicios, o sea, el turismo, etcétera, etcétera. Y eso no necesita de mucho conocimiento, de mucha educación, pero en lo que tiene que ver con la ciencia y en lo que tiene que ver con la lectura, nosotros, aquí hay una derrota permanente de la educación, de la ciencia, de la lectura, y eso se puede ver en la novela. Y yo fui director regional de cultura del gobierno pasado, hasta que renuncié 2 veces de esa función, porque ahí no hay nada, ahí no se puede hacer nada. O sea, siendo yo gestor cultural, trabajando en el Ministerio de Cultura, llegó un momento en que yo dije, no, pero es que yo no puedo seguir aquí, yo no puedo estar perdiendo mi tiempo, independientemente del sueldo que se paga, porque esa gente lo que hacen ahí es cobrar un sueldo y no hacer nada, pero yo no puedo estar aquí sin hacer nada. O sea, mi visión de la vida y de mi propio país es otra cosa. Yo no puedo estar aquí calentando una silla. Entonces yo renuncié, y renuncié 2 veces. Renuncié 2 veces al ministerio, renuncié, bueno, 2 veces en el gobierno de Danilo Medina. Y realmente ahí no hay nada, no hay un plan, ahí no hay un plan para mejorar la cultura, no hay un plan para hacer gestión cultural. Incluso, mira, yo te voy a decir una cosa, cuando yo salí del Ministerio de Cultura, nosotros dábamos unos talleres, que fue idea mía, en algo que se llamaba Puntos de Arte, que eso se nos ocurrió también al equipo que estábamos ahí, encabezado por mí, y nosotros dábamos esos puntos de arte, y cuando yo me fui, las personas con las que nosotros los dábamos hablaron conmigo y me dijeron que querían seguir eso, que no querían que eso se cayera, porque el Ministerio de Cultura abandonó eso, y todavía nosotros seguimos con esos puntos de arte que lo que se da es educación en las artes, que es precisamente todos los estudios que se han hecho en la República Dominicana dicen que lo que se necesita aquí es educación en las artes, porque los ciudadanos, en sentido general, los jóvenes, los niños, tienen un muy bajo nivel educativo en las artes. Entonces vamos a dar eso, pero a ellos no se les ocurre eso, ni dicen, bueno, vamos a hacer un plan de eso, un proyecto de eso. Y al gobierno no le interesa nada de eso, al gobierno no le interesa la cultura, al gobierno solamente le interesa la cultura. Y cuando yo hablo de cultura, estoy hablando, porque la cultura es una cosa más amplia, pero cuando yo hablo de cultura, estoy hablando de las artes, la literatura, la pintura, la música, la buena música, etcétera, etcétera, el teatro, la dramaturgia, la actuación, etcétera, etcétera. Bueno, las artes. A ellos no les interesa eso, a ellos lo que les interesa es la cultura ligada a cuestiones económicas, por ejemplo, la cultura ligada al turismo, porque el turismo deja dinero, que cuando un turista venga aquí, vea a 4 parejas bailando un baile folclórico, o tocando una tambora, o tocando una güira, o bailando bachata, eso es lo que a ellos les interesa. O ver un mural en una pared de una ciudad o del país o de lo que sea, o de un sitio turístico, donde se vean murales que sean muy coloridos, no murales que sean obras de arte, sino
que sean muy coloridos. Nosotros tenemos en la ciudad de Santiago, por ejemplo, murales de Cantinflas, murales del Chavo, murales de Raymond y Miguel, que eso está muy bien, esa gente se merece esos murales, pero eso no son obras de arte, esos son homenajes que han homenajeado también a personas importantes, intelectuales, presidente de la República, por ejemplo, Ulises Francisco Espaillá, que era santiaguero, y fue uno de los mejores presidentes que tuvo el país y uno de los más serios. Y así una cantidad de personas, escritores, pintores, etcétera. Pero no se quiere eso, lo que se quiere es hacer un mural sobre Cantinflas, un mural sobre Raymond y Miguel, de Ya Veneno, hay un mural de Ya Veneno, y de Relámpago Hernández, y hay una serie de murales, pero eso no es arte, eso es decoración. Eso se ve muy bonito en la ciudad, muy colorido, porque son murales que son condiciones que tienen que ser muy coloridos, muy bonitos, incluso tal vez muy necesarios, pero eso no es arte, eso no es apoyar las artes, eso no tiene nada que ver con Máximo, entonces, ¿qué alternativa tenemos aquí en República Dominicana? ¿El sector privado yo les recomiendo, asumir eso o se puede promover un cambio de abajo hacia arriba en materia cultural? O sea, que los mismos ciudadanos empujen hacia arriba un cambio, porque de la clase dirigencial y de nuestra clase política yo opino exactamente lo que tú opinas, porque yo lo sé de primera mano. No, o sea, la cultura se ve como algo, como un lujo, como algo innecesario. O sea, yo tengo la misma visión que tú tienes al respecto. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Los que estamos interesados en temas culturales aquí en República Dominicana y queremos que haya algún tipo de cambio en ese sentido. Bueno, mira, eso sucede ahora y eso nosotros tenemos que entenderlo. Sucede ahora y sucedió en el gobierno pasado, pero el Ministerio de Cultura ha funcionado. Funcionó, por ejemplo, cuando era ministro José Rafael La Antigua y funcionó muy bien. Y cuando era el presidente el doctor Leonel Fernández, funcionó muy bien. Incluso uno se dio cuenta de que funcionó después de que el ministerio, de que cambió el ministro, cambió el gobierno y llegaron otros gobiernos a los que no les interesa eso. ¿Qué es lo que eso significa? Que él puede funcionar. Un ministerio de cultura puede funcionar porque ha funcionado bien. Y si se hubiese seguido esa ruta, nosotros tuviéramos cada vez más un mejor ministerio de cultura. Pero cuando el problema de nuestros gobiernos es que no debería ser así. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Cultura funcionó porque al doctor Leonel Fernández le interesa la cultura. O sea, él es un intelectual, él le gusta mucho la lectura, él le gusta las artes, tiene una fundación que tiene que tiene un concurso literario, que tiene un festival de cine, o sea, que se preocupa por las artes. Pero eso es a él que le interesa eso. Y un país no puede funcionar así. El Ministerio de Cultura debería funcionar independientemente de quién es el presidente de la República. Si el presidente de la República, como sucedió con Danilo Medina, o como sucede ahora con el presidente que tenemos ahora, al presidente no le interesa eso, no le interesa leer, no le interesa el arte, no le interesa la cultura. El ministerio debería funcionar de todas maneras y eso es lo que no sucede. Yo les recomiendo a los escritores, a los artistas, que ahora que nosotros tenemos la posibilidad incluso de tener contacto internacional con otros escritores, con otros artistas a través del internet, a través de las redes, etcétera, etcétera, que traten de salir de aquí. Aquí no hay nada para un artista y para un escritor, nada, nada. Todo está fuera de aquí. Entonces, tú tienes que tratar de salir de aquí, de que te vean en otros sitios, si no salir físicamente, porque a veces eso no es posible. Salir con tu obra, salir a través del internet, a través de las redes sociales, a través de un canal de YouTube. O de un podcast como este, por ejemplo. Exacto, de los podcasts. Sí.
como hacen los escritores y los artistas, que ellos mismos se promocionan, o sea, la autopromoción, de encontrar, qué sé yo, una página española y colocar tus videos ahí en esa página española para que te vean en español, o te vea gente de España, o que te vea gente de Colombia, de Venezuela, porque eso no solamente sucede en nuestro país, eso está sucediendo en muchos países, porque eso tiene que ver con cosas que yo no la voy a mencionar aquí porque sería muy largo, pero eso no solamente sucede en nuestro país, eso es una cosa que tiene que ver con el propio sistema, y es un problema sistémico. Y hay muchos países en donde sucede exactamente lo mismo que está sucediendo en la República Dominicana. Pero, ¿qué es la diferencia que tienen esos países? Que como hay una cantidad de gente que realmente le preocupa la literatura, le preocupa la pintura, le preocupan las artes, entonces ellos han hecho su propio circuito, independientemente de los gobiernos, de los políticos, de las personas que manejan el poder, etcétera, etcétera, y han hecho su propio circuito. Y eso es lo que tiene que tratar de lograr el escritor y el artista dominicano. Decía Marcio Magiolo, una persona que debió ser ministro de Cultura y nunca supimos por qué no lo fue, que una de las razones, en una entrevista incluso que nosotros le hicimos para un programa de televisión en el que yo era productor, y él decía, incluso está en YouTube esa entrevista, para que quiera escuchar lo que él dice. Él decía, mira, lo que sucede es, por ejemplo, ¿por qué los escritores dominicanos no están en las editoriales extranjeras? Porque no hay dominicanos como lectores de esas editoriales, porque no hay dominicanos trabajando en esas editoriales. Hay muchos argentinos, porque hay muchos argentinos trabajando en esas editoriales. En la medida en que los escritores dominicanos vayan poco a poco ocupando un espacio en editoriales, en plataformas culturales, literarias, en plataformas digitales, etcétera, etcétera. En esa misma medida, esos dominicanos van a atraer a otros dominicanos, y así entonces va a progresar la literatura. Progresar no en el sentido creativo, porque nosotros no tenemos problemas en el sentido creativo, sino en el sentido mercadológico, en el sentido de la proyección de la literatura. Ya que el gobierno no lo va a hacer, tenemos que hacerlo nosotros y yo lo felicito a ustedes, por ejemplo, por ese podcast que tienen que autopromocionarlo en todas las plataformas, en todas las páginas, donde quiera que aparezca una página de literatura, promocionar su podcast y que la gente lo vea y lo escuche. Ahora que tú dices eso, Máximo, en realidad, a gente que me pregunta, ¿por qué ustedes están haciendo eso, el podcast? O sea, el que lo ve de afuera no ve ¿qué provecho le estamos sacando a esto. Bueno, estamos haciendo esto porque nos apasiona la literatura y porque no tenemos que pedirle permiso a nadie. Exactamente, y es una cosa importante, ¿no? Y eso es importante, claro. Eso es importante. Hay una cantidad de gente que me va a escuchar a mí porque me va a escuchar a través del podcast. Y hay una cantidad de gente, por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube, por ejemplo, un canal mío que se llama Máximo Vega. Y la mayoría de las personas que entran a ese canal son extranjeros, no son dominicanos. Porque como yo dije, a los dominicanos no les interesa la literatura, no les interesa mucho. Hay una cantidad de dominicanos que sí les interesa. Sino no les interesa mucho la literatura, no les interesa mucho el arte. Bueno, yo tengo un canal de arte y literatura. Yo tengo alrededor de 27,000 suscriptores. ¿Y qué es lo que yo hago ahí? Bueno, yo hablo de literatura. Yo tengo videos que tienen millones de vistas. Entonces, esa clase de cosas son cosas importantes
que hay gente aquí en este país que no sabe que uno tiene eso o que uno está haciendo eso. Yo, por ejemplo, en el caso específico mío, yo no lo promociono para los dominicanos, porque en el tiempo que yo tengo con él, los dominicanos no lo ven. Los principales, el país que más ve, los ciudadanos del país que más ven mi canal son mexicanos. En segundo lugar son españoles, en tercer lugar son colombianos, después son argentinos, y los dominicanos están como un séptimo, octavo lugar de las personas, porque YouTube se lo dice a uno, quiénes son los que ven el canal. Entonces, no son dominicanos, siendo yo dominicano, y yo subiendo una cantidad de videos sobre la República Dominicana, pero no son los dominicanos los que ven mi canal. Entonces, basado en eso, yo sé que yo no tengo que promocionar mi canal en la República Dominicana porque no lo van a ver, no se va a ver. Yo lo promociono para México, ahora tengo 26,000 suscriptores, todos los días sube, todos los meses sube, algún día tendré 50,000, algún día llegará a 100,000, porque todos los días hay gente que se suscribe. Por supuesto, también todos los días hay gente que se sale, porque piensa que es otra cosa. Eso es normal. Eso es normal. Pero yo tengo una cantidad de suscriptores que para mí es una cantidad importante, y eso ha sucedido. Yo hablando de literatura y subiendo el video sobre arte, sobre literatura, subiendo un documental sobre Frida Kahlo, subiendo canciones de Silvio Rodríguez, que a mí me gusta mucho. Sí. Hablando sobre arte dominicano, subiendo, por ejemplo, yo hice un video sobre escritoras, grandes libros de escritoras dominicanas, de escritoras latinoamericanas del siglo XX, y yo puse ahí de Cartagena Portalatín, y hay una cantidad de gente que un video sobre Elena Garro, un video, etcétera, etcétera, un video con la entrevista que yo te dije de Marcho con los Magiolos, un video con una entrevista que le hicimos hace mucho tiempo a Andrés L. Mateo. O sea, y eso lo ve una cantidad de gente, aunque hay que decir, y eso es lo lamentable, que cuando uno sube un video sobre un artista o un escritor dominicano, tiene pocas vistas, tienen 2,000, 3,000 vistas. Sin embargo, cuando uno sube un video sobre un cubano, o sobre un mexicano, o sobre un argentino, tienen millones de vistas. Yo subí un documental sobre Frida Kahlo, tiene 2 millones de vistas. Yo subí una entrevista con Jorge Luis Borges, tiene 200,000 vistas, etcétera, etcétera. Yo subo un poema de Manuel del Cabral y tiene 1,200 vistas, 1,500 vistas, y eso no pasa de ahí. Sí, bueno, esa es la realidad. Hay una frase que dice, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Que describe muy bien esa situación, ¿verdad, Máximo? Sí. De que realmente uno quisiera como que las cosas cambiaran en el aspecto cultural, ¿verdad? Que en el que uno está metido, pero hay que ser realista realmente. Uno no puede tampoco hacerse muchas ilusiones, lamentablemente, con nuestras autoridades. Si no lo asumimos nosotros esto. Tenemos que hacerlo nosotros. Nadie va a hacer eso. Una estrella nace porque una nube de gas es lo suficientemente grande para que la gravedad la detenga en el espacio y la contraiga. Poco a poco, lo que para el universo significa miles y miles de años, el hidrógeno en la nube empieza a convertirse en helio y la fusión nuclear crea una estrella parecida a nuestro Sol, que libera tanta energía que puede calentar a toda la Vía Láctea, nuestra galaxia, el sistema solar. Llega un momento en que esa estrella crece tanto que se convierte en una gigante roja, pero su destino no es permanecer. Millones de años después,
se le acabará el combustible y la gigante roja se contraerá de nuevo hasta que en su núcleo se creen elementos más pesados. La combustión final de estos elementos provocará el fin de la estrella. Se convertirá en una nebulosa planetaria y su centro en una enana blanca. Al final, exhausta de vivir tantos millones de años, cansada de crear vida en los planetas que conforman su galaxia, la estrella eclosionará en una supernova que marcará no solo su fin, sino el de los planetas cercanos a ella, el de toda la vida que ha ayudado a crear. Flotamos en el vacío como si voláramos, pero en realidad no estamos volando. No hay peso. Los fluidos corporales se mueven dentro de nuestro cuerpo con mayor esfuerzo. Podemos pensar entonces que el planeta Tierra, la atmósfera, la gravedad o el oxígeno se encuentran hechos para nosotros, y no al contrario, que nosotros estamos hechos para vivir, para movernos, para respirar, para permanecer como seres vivos en la Tierra. Una estrella puede vivir 10.000 millones de años. Mientras mayor masa tiene la estrella, su duración será menor. Hace solo 6 millones de años aparecieron los homínidos, los antepasados de los homos. Se supone que nuestro Sol tiene una edad de 4.600 millones de años, es decir, que le quedan alrededor de 5.500 millones de años de vida. ¿Cuántas vidas podrían vivirse en 100.000 años? 100 años no son muchos años. No podemos vivir ni siquiera 200 años. Una estrella como nuestro Sol vivirá muchos años, pero algún día morirá. Decaerá y luego desaparecerá para siempre en el universo. Dejará de ser. Caerá en la nada, que para nosotros es como dormir para siempre en el interior lleno de agua de un pozo oscuro. Tú sabes que a mí me gusta mucho la astronomía. De hecho, en la novela tú haces referencia al Club Astronómico de Santiago. Yo llegué a ir a esas reuniones de las que tú hablas ahí. Conozco a uno de sus principales promotores, que es Ramón Cáceres Almonte. Sí, el doctor Estrella pertenecía al club astronómico. Que tiene un observatorio en los Cerros de Gurabo. Sí. Eso aparece en la novela. Sí. Aparece ese observatorio que queda allá en la loma de los Cerros. Para la gente que no lo sepa, es el sitio donde vive la oligarquía de Santiago. Exactamente, sí. Yo recuerdo que yo llegué ahí en el 2003 porque hubo un acercamiento de Marte en ese año y había unas observaciones que se hicieron a Marte de ahí. Yo llegué a ver por ese telescopio que ellos tienen, o que tenían en esa época, porque ya hace 18 años de eso. Bueno, yo tenía un compañero de colegio que vivía allá en los Cerros. Yo iba mucho, él era muy amigo mío. Y él vivía al lado de la casa de Poppy Bermúdez, y yo recuerdo que nosotros llegamos a jugar mucho con los hijos de Poppy, y yo iba mucho, pero en ese tiempo cuando yo era un muchachón, cuando yo era un muchacho, un niño y un adolescente, yo iba, pero no estaba como ahora, o sea, eso estaba ahí, no estaba tan urbanizado como ahora. Y eso tenía muchos solares baldíos y tenía mucha mata, y uno se pasaba el día jugando ahí, pero no era como ahora. Ahora todo está urbanizado, pero yo recuerdo que yo llegué a ir mucho, y yo recuerdo también que yo tengo muy buenos recuerdos de los Cerros de Gurabo y de esa época de mi infancia. Qué bien. Sí, porque de alguna manera lo que tú escribes refleja lo que ha sido tu vida. O sea, lo que sucede en la novela, exacto, y no solamente en esa, sino en todo lo que yo escribo, lo que sucede en la novela, en la vida de las estrellas, es lo que sucede en la ciudad de Santiago. Incluso hay lectores que me lo han dicho, incluso hubo una lectora que me llamó y me dijo: oye, pero tú escribiste lo que sucedió en Santiago hace 70 años. Y yo le dije, bueno, eso no puede ser, porque hace 70 años yo no estaba vivo. Lo que pasa es que ella como lectora, o sea, yo no fui testigo de eso, y sin embargo hay muchas cosas que yo he escrito de las que yo soy testigo. Ella como lectora está adecuando lo que está leyendo
a su propia vida, a lo que le sucedió a ella. Porque realmente lo que sucede en la novela es lo que sucede, lo que le sucede, lo que le puede suceder a cualquier joven en la ciudad de Santiago, a pesar de que el joven protagonista tiene una enfermedad mental, sufre de alucinaciones, de una serie de alucinaciones, lo cual tiene que ver también, desde mi punto de vista, con el realismo mágico. Yo creo que ya el realismo mágico está agotado y que si a una persona le suceden una serie de cosas, alucinaciones, cosas que podemos considerar fantásticas, le suceden ya porque tiene una enfermedad mental y no por el realismo mágico, por ejemplo. En la novela, por ejemplo, hay un momento en que hay una joven que sale volando por una ventana, pero eso Sí, no sí, sí. es, eso no sucede. Eso no sucede porque, como le sucedió, por ejemplo, a Remedios la Bella en 100 años de soledad, que salió volando hacia el cielo. Eso sucede porque la persona que que ve eso, tiene problemas mentales. Ok, o sea que no hay ningún elemento sobrenatural, digamos, ahí. No, 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 Sí, no. ok. Sí, eso me llamó la No, atención precisamente aunque, eso. por supuesto, si un lector lo lee así, no importa. O sea, si un lector lee y quiere decir que lo que sucede es sobrenatural o que lo que sucede por realismo mágico o que es una novela de género fantástico, etcétera, etcétera, porque hay personas que desaparecen, etcétera, etcétera. Si eso sucede, si la persona la lee así, está bien. O sea, el lector la lee como él quiera. Exacto, sí, el lector es que termina la obra Sí, sí, muchas sí. veces, sí, por qué visión tiene de la misma y su interpretación de la misma. Sí. Entonces, Máximo, pasando ya a otro renglón, eh, tú sabes que ya se acerca el 25 aniversario del taller de narradores de Santiago. Quisiera preguntarte, ¿qué ha significado esta institución para ti y para la narrativa dominicana? Bueno, mira, el taller de narradores de Santiago es el primer taller sobre narrativa y el primer taller dedicado a un solo género literario de todo el Caribe, no solamente de la República Dominicana, de todo el Caribe. Nosotros fuimos el primer taller que se dedicó solamente a un género literario. La mayoría de los talleres literarios estaban dedicados a la poesía, porque la mayoría en la época en que se fundó, hace 25 años, la mayoría de los escritores santiagueros y del país eran poetas. Entonces, como yo era narrador, a mí se me ocurrió crear un taller literario dedicado solamente a la narrativa. Entonces yo hablé con Ubaldo Rosario y le dije, Ubaldo, ¿por qué nosotros no creamos un taller dedicado y que sea para narradores? Porque nosotros lo que escribimos es cuentos, nosotros no escribimos poesía. Y cada vez que nosotros vamos por ejemplo, en Santiago había varios talleres literarios, pero estaban llenos de poetas. Entonces yo le dije, bueno, ¿por qué nosotros no creamos un taller que sea solamente de narrativa, aunque participemos nosotros dos nada más? Bueno, entonces a Osvaldo le gustó la idea que yo había tenido. Entonces decidimos juntarnos en Casa de Arte en Santiago. Nos juntamos ahí, incluso fueron algunas personas más, algunos escritores más, ese primer día. Y luego entonces se fueron acercando más personas a las que les interesaba la narrativa. Y así se creó el taller. Quien le puso el nombre fue Puro Tejada, que fue uno también de las primeras personas, de los primeros escritores, aunque él es poeta, que participó en el taller. Y Puro fue que le puso el nombre de ¿por qué no le ponemos Taller de Narradores de Santiago? Entonces decidimos eso. Hay gente que piensa que es un taller deportivo, que nosotros somos narradores
de pelota o narradores de fútbol, pero realmente somos narradores literarios. Incluso en la página, bueno, en el grupo que nosotros tenemos en Facebook, hay gente que se ha suscrito al grupo pensando que es un grupo de narradores deportivos. Y uno tiene que explicarle que no, que eso es de narradores literarios. Bueno, entonces así empezó el taller. Hace ya unos años que yo no participo ya del taller, que no voy regularmente. El taller se está reuniendo de manera virtual. Pero lo bueno que tiene el taller, y es lo bueno que tiene un taller perdurable, como ha durado ha permanecido en el tiempo por 25 años, es que a pesar de que la persona que pensó en eso y que lo dirigió por muchos años ya no participa, entonces el taller sigue funcionando y continúa funcionando. A pesar de que yo no voy, a pesar de que ya yo no participo, entonces, de todas maneras, el taller sigue funcionando y continúa funcionando. Además de que el taller es una ONG, es una organización no gubernamental, está incorporado el taller, y yo soy el presidente de esa ONG, aunque yo no participe regularmente de las reuniones que se están haciendo de manera virtual los domingos. Yo continúo siendo presidente del taller, y Ubaldo es el secretario general del taller. Y yo creo que nosotros hemos hecho una importante gestión, a pesar de que esa gestión no ha sido reconocida, pero uno no hace las cosas por eso, porque como yo dije, o sea, aquí esas clases de cosas no tienen importancia, pero tiene importancia para nosotros, y hay una cantidad de escritores que han salido del taller de narradores de Santiago, que han publicado sus libros, que ya incluso tienen un nombre en la literatura dominicana. Por ejemplo, de ahí salió Rosa Silverio, salió Altagracia Pérez, que lamentablemente falleció, Ubaldo, Rosario, Sandra Tavares. Bueno, no lo voy a mencionar a todos, pero hay una cantidad de personas que han salido de taller narradores de Santiago. Hemos publicado libros, nos han ayudado a publicar esos libros. Por ejemplo, uno de los libros nos ayudó, por ejemplo, Pedro Antonio Valdés y José Acosta. Nos ayudaron económicamente para publicar nuestro primer libro, y eso nosotros lo agradecemos profundamente, y yo lo menciono y lo repito, porque esos son gestos que no se dan todos los días. Y entonces yo agradezco a José y agradezco a Pedro, que nos ayudaron económicamente a publicar nuestro primer libro. Y de ahí han salido una cantidad de escritores que han ganado muchísimos concursos, que ya son escritores reconocidos en el país, que son escritores que han sido antologados internacionalmente. Johanna Díaz, por ejemplo, ha salido de ahí. Johanna Díaz ha sido antologada en Argentina, la antologaron en Colombia, fue antologada en Cuba. O sea, hay una cantidad de gente. Bueno, Sandra Tavares, por ejemplo, fue antologada en Estados Unidos, fue antologada en Italia, sus cuentos fueron traducidos al italiano. O sea, y todo eso ha sucedido por el taller de narradores de Santiago. Que eso no se ha reconocido, bueno, a nosotros no nos importa eso. Nosotros sabemos que se está haciendo un trabajo. Ojalá que el taller dure 25 años más, y que uno pueda verlo. O sea, que uno dure los 25 años que dure el taller, y que llegue a 50 años. Pero lo importante es que, a pesar de que yo no estoy ahí ya y que yo no lo estoy dirigiendo, el taller continúa su labor con Sandra Tavares, con Ubaldo Rosario, con las demás personas que están ahí, bueno, con ustedes que participan a veces también. Sí. Y uno con Víctor Arturus, que es el hijo del doctor Estrella. El doctor Estrella también fue miembro del taller de narradores. Andrea Acevedo fue miembro del taller. O sea, una cantidad de gente fue miembro de ese taller, y se ha hecho un trabajo que continuará ya,
con personas ya más jóvenes y personas ya de una generación posterior a nuestra generación. En un fragmento de la novela, uno de los personajes afirma que la literatura dominicana se sale del contexto caribeño y luce más cercana a la Latinoamérica continental. ¿Tú podrías abundar más al respecto? O sea, esa reflexión, continuarla. Sí, realmente es así. La literatura dominicana no se parece a la literatura del Caribe. Se parece más a la literatura sudamericana, pero eso tiene razones históricas. O sea, las cosas no suceden, no caen del cielo, sino que eso tiene una serie de razones históricas. Por ejemplo, nosotros no nos parecemos a los demás países del Caribe. Como decía también Marcio Belón Magiolo en la entrevista que yo hablé ahorita, él decía algo que, bueno, que ya uno sabe que es así y que yo también repito, que es que muchos de esas islas del Caribe que uno dice que son países, realmente no lo son. Son provincias de países europeos. Por ejemplo, hay islas que son francesas, también hay islas que son holandesas y hay islas que son inglesas. O, por ejemplo, en el caso de Jamaica y en el caso de Guadalupe, me parece, que son islas que tienen, bueno, no, en el caso de Trinidad y en el caso de Jamaica, son islas que tienen lo que se llama el Commonwealth, que es un acuerdo entre las islas y los países en sentido general que han sido colonias británicas y que a través del Commonwealth un ciudadano de ese país puede también reclamar la ciudadanía inglesa y puede viajar sin visa, sin nada, a Inglaterra, a Reino Unido, y puede hacer su vida allá. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hay escritores caribeños como Derek Walcott, por ejemplo, que es un escritor que fue premio Nobel de Literatura y que fue muy conocido, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Por qué? Porque él escribía en inglés y estudió en el Reino Unido. Y también B.S. Naipaul, que también fue premio Nobel de Literatura, que era de Trinidad. B.S. Naipaul estudió en el Reino Unido, se hizo ciudadano británico y su literatura es conocida porque él es considerado un escritor inglés. ¿Se entiende? Entonces, eso no lo tiene un país como la República Dominicana, no lo tiene un país como Cuba. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, es un país que realmente no es un país, es una colonia de los Estados Unidos que tiene una influencia cultural muy grande de los Estados Unidos, a pesar de que ellos han mantenido el español y han mantenido una cierta cultura hispánica en el país. Pero realmente ellos no son independientes, ellos son una colonia y eso no sucede con la República Dominicana. En el caso también de Haití, aunque no lo parezca, en el terreno económico y en el terreno político, Haití tiene una relación muy estrecha con la cultura francesa y los escritores haitianos no escriben en creol, los escritores haitianos escriben en francés. Y su literatura es conocida en Francia. Eso no sucede con la República Dominicana. Nuestra poesía, por ejemplo, ha sido muy influenciada por la poesía continental, sobre todo la poesía española y la poesía sudamericana. Lo que no sucede con escritores de otros idiomas que son caribeños, como por ejemplo Aimé Césaire o Edward Glissant, que son escritores extraordinarios. O sea, yo no sé cómo es que aquí en la República Dominicana, aunque no son escritores que escriben en francés, aunque no escriben poemas en francés, aunque no que escriben poemas en español, sino que escribieron en francés, no entiendo por qué algunos escritores dominicanos, tal vez a través de traducciones, no han sido influenciados por una literatura tan extraordinaria como la de Aimé Césaire, como la de Edward Glissant. Algunos escritores haitianos, incluso que vivieron aquí, como Jean-Stéphane Alexis, o como Jacques Romain, y los escritores cubanos que han sido popularizados realmente por la Revolución Cubana.
Pues nada de eso ha sucedido con la literatura dominicana. Nosotros tenemos una influencia muy grande. Por ejemplo, aquí el realismo mágico nunca se cultivó de manera generalizada. Eso nunca se escribió realismo mágico aquí. Ni realismo maravilloso. La mayoría de las novelas dominicanas y de la narrativa dominicana es realista. Es una literatura realista. Y en una época en la que el realismo mágico y el boom latinoamericano tenían tanta fuerza, tener novelas realistas y muchas veces novelas muy políticas le hizo daño a la literatura dominicana. Pero bueno, ya eso pasó y como yo siempre he dicho, eso no tiene que ver con la calidad de las obras. El hecho de que se leyera realismo mágico y los escritores dominicanos no escribieran realismo mágico no tiene que ver con la calidad de las obras. Nosotros hemos tenido sobre todo grandes poetas y grandes cuentistas que no tienen nada que envidiarle a grandes poetas y cuentistas del resto de América, que no son conocidos. Bueno, ya hemos hablado una hora de por qué la literatura dominicana no es conocida, porque a los gobiernos no les interesa eso, porque los presidentes no leen, a pesar de que hemos tenido presidentes como Joaquín Balaguer, que fue un intelectual y fue un escritor, a pesar de que hemos tenido presidentes y líderes como el profesor Juan Bosch, que fue un gran escritor, pero en sentido general, exceptuando, como yo dije, al doctor Leonel Fernández, en sentido general, aquí a los presidentes no les interesa eso, no les interesa la literatura, no les interesa promocionar eso, no les interesa el arte en sentido general, pero es así, o sea, la literatura dominicana está más cercana de la literatura sudamericana y mexicana que, bueno, y de la española también, por supuesto, que de la literatura del resto del Caribe. Y no solamente la literatura, nosotros como seres humanos, como ciudadanos, estamos al margen del resto del Caribe. Nosotros actuamos muchas veces como si no fuéramos caribeños, tal vez por nuestra insularidad, porque no nos damos cuenta de que eso es lo que nosotros somos, caribeños, tal vez por nuestra insularidad, tal vez porque vivimos en una isla. O sea, yo he escrito sobre el porqué, pero esa es la realidad. Nosotros no nos comportamos como caribeños, sino que nos comportamos más bien como ciudadanos continentales latinoamericanos. Bien, Máximo, ya una última pregunta para cerrar. ¿Dónde pueden los oyentes conseguir La Vida de las Estrellas? ¿En dónde lo pueden adquirir? ¿Dónde lo pueden comprar el libro? Bueno, lo pueden adquirir a través de mí. Yo tengo una cantidad de ejemplares. Realmente la novela la publicó el Banco Central, el Departamento de Cultura del Banco Central, y se vende en el Banco Central, o sea, en la biblioteca en Santo Domingo, en la biblioteca Juan Pablo Duarte del Banco Central, que queda exactamente frente a frente al edificio del Banco Central. Queda la biblioteca, que es una de las bibliotecas más importantes del país. Bueno, ahí se vende, ahí quedan las oficinas de cultura del Banco Central y ahí se vende la novela. También la tiene la editorial Santuario, porque la novela ha tenido mucho éxito lectorial o relativo éxito lectorial, porque no podemos decir que una novela tenga un gran éxito de lectores en el país, pero se ha leído mucho. Entonces, Bisael Pérez de Editorial Santuario la tiene, me pidió una cantidad de ejemplares y me ha estado pidiendo más ejemplares porque ya se han vendido. Y también me parece que está en la librería Cuesta, pero no estoy seguro, porque me parece que Isael la puso en la librería Cuesta, pero no tengo la seguridad. Tengo sí la seguridad de que a través de Editorial Santuario, a través de mí, o en el Departamento de Cultura del Banco Central, se puede adquirir. También está en Amazon, pero ya como ebook, porque realmente
el Banco Central la publicó y yo no puedo hacerle competencia al Banco Central. Se subió como ebook, como un libro digital, y la persona que lo quiera leer como libro digital entonces puede leerlo ahí. Pero en papel, en esos sitios que yo mencioné, o a través de mí, entonces la pueden conseguir. Excelente, qué bueno que la gente esté leyendo tu novela. Máximo, solamente me resta darte las gracias infinitas por haber aceptado nuestra invitación y participar aquí en este episodio del podcast Tertulia Literaria de Papel Maché. Muy agradecido, de verdad. Gracias a ustedes y ojalá que lo que se ha dicho pueda servirle de beneficio para alguien, para alguno de los oyentes. Sí, yo creo que sí, que nos sirve a todos. Y realmente esperamos contar con tu presencia en otra ocasión, porque tú tienes más obras en tu bibliografía y la idea es que las conozcamos y hablemos de ellas, ¿verdad? Sí, Esa es la idea de este sí. espacio. Muchas gracias. Nada, te reiteramos las gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.